tribu y nación cantarán en alta voz. Soy a ti, levantamos con amor, libres para adorar. Hoy venimos a cantar. Santo, 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 santo. Eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. Eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. Eres tú. Rey eterno, soberano. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. Eres tú. Tú eres santo. Señor, tú reinas la eternidad, oh Dios, y eres digno de ser adorado, Señor. Toda la creación exalta tu nombre. Adora
en el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, solo su nombre es enaltecido. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dígale. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te exaltamos, oh Dios. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Todo el honor es tuyo, Señor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria. Te exaltamos, Señor. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos gracias. Una vez más nos permites compartir tu palabra, Señor. Bendecimos la iglesia, bendecimos la familia, bendecimos a aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que nos están mirando en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga una vez más. Esto es un anuncio para los de casa. Nos han dado permiso con limitaciones de reunirnos, y comenzando el próximo domingo vamos a reunirnos allá afuera en la yarda. Tráigase su silla, véngase con su silla como si fuera al picnic, porque vamos a estar allá afuera, va a ser algo emocionante. Vamos a estar compartiendo la palabra allá afuera, así es de que véngase, tráigase su silla, véngase con su familia. El servicio comenzará a las 10, a la misma hora que comenzamos, tempranito. Vamos a estar ahí. Ahorita, como es el principio, estamos empezando. Vamos a empezar con el servicio solamente de la mañana. Ya después, cuando podamos acomodarnos, que podamos estar aquí adentro, bueno, vamos a irnos otra vez a los dos servicios, especialmente ahorita que no quieren que estemos muy juntos. Pero ahorita, véngase, vamos a tener un servicio allá afuera. Yo sé que va a ser de bendición para toda la congregación. Así de que el próximo domingo nos miramos aquí a las 10. Llegue tempranito para que encuentre lugar, porque yo sé que vamos a estar allá afuera. Entonces ahí tiene, para empezar, para despegar, vamos a estar haciendo eso. Eso es lo que podemos hacer ahorita. Las limitaciones que nos tienen, no cabríamos aquí adentro. Quieren que estemos separados 6 pies del uno del otro, pero allá afuera sí podemos, sí hay lugar para estar allá afuera. Entonces ahí estamos, lo esperamos. Bueno, en esta ocasión quiero compartirle una palabra de Dios. Ahí vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan 9:1. Vamos a leer lo que dice este Evangelio en Juan 9:1. Este es Jesús. Dice 9:1: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo la saliva y untó con ella los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo, y regresó mirando. Bueno, estamos tan acostumbrados a ver que nunca pensamos en el regalo de la vista. O sea, nosotros nacimos mirando,
y nunca pensamos en que somos gente bendecida porque podemos ver. Es una inmensa o una grande bendición el tener nuestros ojos con los cuales miramos todo lo que está alrededor de nosotros. La visión deleita nuestro espíritu al contemplar la hermosura que como magia, oiga, cada año cambian los colores afuera en el campo, en la tierra. Miramos cómo se mueve de lo verde a lo blanco de las flores. Bueno, usted y yo podemos mirar todo eso, pero debe de ser triste y desafortunado el ciego, aquel que no puede ver, aquel que está sumido en la oscuridad, en la tiniebla, el que no puede conocer el rostro de su madre, no puede mirar la sonrisa de la gente, la sonrisa de un niño. Él no puede mirar el color de las flores, no puede mirar la belleza de los paisajes. Oiga, que cuando usted va manejando por ahí puede ver las flores. No puede mirar la belleza en la noche que hay en un cielo estrellado. Deberíamos sentirnos agradecidos el saber que nosotros podemos disfrutar de mirar todo esto con la vista, con los ojos que Dios nos ha dado. Pero ¿cuántos hay que jamás han conocido la luz porque nacieron ciegos? Tienen que depender de alguien más para moverse de un lado para otro. Quizás se sienten incompletos porque lo que ellos piensan, los deseos que hay en su corazón, no los pueden desarrollar, no los pueden llevar a cabo porque están limitados y no pueden ver. Mucho se ha avanzado en cuanto a la vista. Se han hecho muchos esfuerzos para que la gente pueda ver, pero hasta ahorita no han encontrado cómo hacer que una persona ciega de nacimiento pueda ver. Han hecho muchos avances para aquellos que antes miraban y ahora tienen una vista defectuosa. Ha habido muchos avances para prolongar que sigan mirando, pero nadie ha podido hacer nada en alguien que ha nacido ciego desde nacimiento. Bueno, en lo físico hay dos clases de ceguera: los que nacen ciegos y los que padecen de ceguera, o sea, de aquellos que sí nacieron mirando. Hay dos clases de ceguera: los que nacen ciegos y los que tienen una vista defectuosa. Bueno, en lo espiritual también hay dos clases de ceguera: los que están ciegos de nacimiento y los que padecen de ceguera también. En lo espiritual también hay estas dos clases de ceguera. La iglesia de la Odisea padecía de ceguera espiritual también. ¿Por qué? Porque ellos miraban ciertas cosas solamente. Cuando leemos lo que dice Apocalipsis 3:17, Jesús les dijo: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desaventurado, no sabes que eres miserable, que eres pobre, ciego y estás desnudo. Oiga, la ceguera espiritual no deja ver,
la realidad de una persona. Ellos se miraban ricos, pero delante de los ojos de Dios dice que eran pobres. Se miraban que lo tenían todo, pero no tenían nada. No podían mirar que estaban desnudos y eran miserables. No hay más ciego que el que no quiere ver. Esto eran los creyentes de la iglesia de la Odisea. La ceguera espiritual no deja ver la verdadera condición de las personas. La ceguera espiritual no permite que la gente vea, la ceguera espiritual no permite que la gente pueda mirarse o que pueda ver la realidad de ellos mismos. Por eso hay gente que a veces uno no se explica por qué ciertas acciones, por qué ciertas actitudes, aún gente conociendo la palabra de Dios, aún gente sabiendo lo que dice la palabra de Dios, oiga, están hundidos y metidos en algunas cosas que a veces confunden a la gente. Hay personas que piensan que están bien y están bien mal, pero ellos piensan que están bien, como la iglesia de la Odisea. Eso pensaban, ellos pensaban que estaban bien, pero delante de Dios no estaban bien. Muchos creyentes piensan que no necesitan de nada ni de nadie, no necesitan ni a Dios. Esta era la ceguera espiritual que había en los religiosos del tiempo de Jesús. Estos tiempos fueron profetizados antes de que Jesús llegara. Isaías profetizó, Isaías 6:9, él había profetizado de estos tiempos y él dice: ve y dile a este pueblo, escuchan bien pero no entienden, miran bien pero no comprenden. Hay gente que en lo físico pueden ver algo, pero en lo espiritual no pueden ver nada. Los evangelios nos relatan algunas cosas de personas ciegas que fueron milagrosamente sanados por Jesús. Bueno, solamente Dios es el que puede curar esta ceguera, porque Dios es el que dio la vista. Moisés le dijo a Dios: Señor, yo no puedo hablar. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 4:11: no digas eso, porque yo soy el que hice el que tiene la boca, yo soy el que hice el que tiene la vista. No solamente la vista yo hice al que tiene la vista. Esto fue cuando Moisés empezó a argumentar con Dios. Dios es el único que puede dar la vista. El caso de los ciegos es algo que se miraba en casi todos los lugares en Palestina. Durante el ministerio público de Jesús, creen que había mucha gente que padecía de ceguera, hablando en lo físico. Había mucha gente que tenía enfermedades como la lepra. Pero el amor personal de Jesús, cuando transitaba por las calles de Jerusalén y de Galilea, llevó la bendición de la vista a muchos de ellos. Y no solamente la física, sino también la visión espiritual. Jesús la dio. Jesús dice que vio un hombre, dice allí el 9:1, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Déjame decirte, Jesús ve lo que tenemos. Jesús ve nuestra condición y dice que Jesús miró entre toda la gente. Era un tiempo donde había mucha gente, pero dice que Jesús miró un hombre ciego
de nacimiento. Sus manos fueron puestas sobre los ojos cerrados de aquel ciego para abrirlos y darles luz. Esta era una actividad mesiánica que incluía la vista a los ciegos. Jesús leyó en Nazaret esta escritura cuando fue a la sinagoga y le entregaron el libro, y dice que él fue el que leyó esta escritura. Esta escritura era lo que iba a traer el Mesías. Iba a dar vista al ciego. Esta era una bendición que iba a llegar a través del Mesías, que era Jesús. Iba a dar vista a los ciegos, a los sordos. Jesús mismo le confirmó a Juan el Bautista. Juan el Bautista mandó a sus seguidores: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que esperamos o esperamos a otro. Jesús no le dijo si sí ni no, pero le dio unas señales de que Él era. Y esto es lo que le dijo a los discípulos de Juan el Bautista en Lucas 7:21 en adelante: vayan y díganle. Ir a saber a Juan, les dijo. Vayan y háganle saber a Juan lo que ustedes están mirando. Y esto es lo que les dice: vayan y digan lo que están mirando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Vayan y díganle esto a Juan. Esto era lo que el Mesías prometido iba a hacer. Dios había prometido que Él iba a hacer esto, y lo estaba haciendo, y lo sigue haciendo. Dios puede sanar al ciego, no solamente físico, sino al ciego espiritualmente. A eso vino Él. Por eso miramos gente que se convierte y cambia. La palabra de Dios nos dice que cuando Pablo se encontró con Jesús y cuando fue sanado, dice que quedó ciego, pero dice que cuando fue sanado se le cayeron unas escamas de los ojos. De ahí para acá fue otra persona. Empezó a mirar las cosas diferentes. Eso es lo que es una sanidad espiritual. Ya no miraba a la iglesia como su enemiga. No. Cuando Cristo abre nuestros ojos, miramos las cosas de otra forma. Miramos las cosas mejores. Ahora sí podemos perdonar. Ahora sí podemos ser de bendición para otros. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Jesús hace. Quizás el caso más notorio realizado por Jesús es el del ciego de nacimiento que encontramos en Juan 9, que leímos ahorita. Este fue un milagro poderoso en donde el poder de Jesús fue manifestado. Era un sábado, después de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús y sus discípulos pasaban cerca del templo. Y dice el 9, empezando el 1, dice: y Jesús vio a un ciego que estaba un pobre hombre ciego desde su nacimiento, pidiendo limosnas de los que entraban a adorar en el templo. Y la presencia de aquel ciego les dio a los discípulos la oportunidad de preguntar a Jesús respecto a la causa de esta enfermedad. Ellos preguntaron:
¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? El interés de esta gente, o más bien de los discípulos, el interés de ellos consistía únicamente en conocer la explicación de ese problema. En ese tiempo el concepto judío era que todos los enfermos estaban enfermos por algún pecado. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso hacían esta pregunta. Pero Jesús fue más allá. Para él, el caso de aquel hombre era una ocasión para servirle. Era una ocasión para hacer el bien a los demás. La creencia en Jesús es algo práctico, no tanto religioso. Debe de haber un deseo de hacer algo por el prójimo, de hacer algo por los demás. Ese deseo debe de salir de aquel que cree en Jesús. La responsabilidad de Jesús era hacer la obra del Padre, como la luz del mundo. Jesús no podía permanecer indiferente al mirar la situación angustiosa de alguien que no podía mirar. Déjeme decirle, no era tiempo para entrar en discusiones. Era lo que querían los discípulos. Dinos, ¿por qué está? No era tiempo para entrar en discusiones. Era tiempo de hacer algo por alguien más. Y Jesús, eso es lo que Él enseñó a sus discípulos. Siempre habrá personas que quieren discutir y quieren argumentar, pero no están dispuestos, no están interesados en dar una palabra de sanidad y de ánimo. No, hay gente que lo que quiere es discutir, argumentar el porqué de las cosas. No hay tiempo para eso, no era tiempo para eso. Se nos olvida lo que Jesús dijo en el Evangelio ahí mismo en Juan 6:63. Esto es lo que Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. A veces la carne quiere discutir. A veces la carne se quiere ir por otro lado. Pero dice, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tú y yo tenemos las palabras de vida de Jesús. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú y yo tenemos la palabra de ánimo. Tú y yo tenemos la palabra que levanta. No somos nosotros, es Jesús, es la palabra de Jesús. Dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. No pierdas el tiempo con gente incrédula. No pierdas el tiempo con gente incrédula. Jesús hizo otro de sus maravillosos milagros. Es lo que leemos aquí en el Evangelio de Juan 9. Escupió en la tierra, dice, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. En el 9:6 es lo que leemos. Jesús le pide a este ciego que vaya al estanque a lavarse. Esto suena algo injusto. El ciego no miraba y Jesús lo envía, ve a lavarte. Se ve algo injusto. Jesús le da una orden. ¿Por qué no lo sanó ahí? Inmediatamente él podía hacerlo. Se ve algo injusto. Ve y lávate. Hay ocasiones donde Dios nos pide que hagamos cosas que parecen injustas, pero no lo son. Le pidió en cierta ocasión en el Antiguo Testamento a una viuda que le diera de comer lo último que tenía.
Déjame decirte, cuando Dios nos pide algo, no es para Él, es para nosotros mismos. Si has leído la historia, leemos la historia que se encuentra en el libro de los Reyes, Primera de Reyes 17, encontramos la historia de Elías. En esta historia encontramos algo también, algo injusto a nuestros ojos. Había una sequía, Elías había declarado la sequía, que no iba a haber agua. Y esta viuda no tenía que comer, todo lo que tenía era el último platillo. Y aquí llega Elías a su casa y le dice: dame de beber y dame también de comer. Y ella dice: todo lo que tengo es una comida para mí, para mi hijo. Y él le dice: tráemela, dámela primero a mí. Es algo injusto, es algo injusto. Suena algo injusto. Esta madre sobrevivió la sequía porque se atrevió a creerle a Dios. Encontramos, lee ahí Primera de Reyes 17, especialmente el 13. Sobrevivió la sequía porque se atrevió a creerle a Dios. Este ciego recibió la vista al obedecer la palabra de Jesús, que le dijo: ve y lávate. En Juan 9:7, ve y lávate. Las bendiciones de Dios vienen empaquetadas con la fe y el creerle a Dios y su palabra. Cuando leemos lo que dice ahí mismo Primera de Reyes 17, el 15, dice: y la viuda fue y hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. ¿Te has atrevido a creerle a Dios en este tiempo de sequía? ¿Te has atrevido a darle a Dios lo primero a Él? Déjame decirte, Dios se mueve en la fe, Dios se mueve en la obediencia. Es lo que podemos mirar aquí. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dice en Marcos 9:23, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. En el caso del ciego de nacimiento, la ceguera física trabajó para bien, como dice Romanos 8:28. La ceguera trabajó para bien. Quizás esta persona que estaba ciega, si hubiera mirado lo que Jesús hizo, que escupió en la tierra y hizo lodo, quizás si hubiera tenido la vista, no hubiera querido, hubiera rechazado, como muchos rechazan la palabra de Dios, nomás porque no hace sentido. Así fue como este hombre recibió el milagro. Hoy en día hay muchos creyentes que piden un milagro a Dios, pero le dicen a Dios cómo lo haga y cuándo lo haga. Hubo un hombre que por poco pierde su bendición, por poco pierde su milagro, por poco pierde su sanidad, por su orgullo y su altanería. Hay otra historia en Segunda de Reyes 11, especialmente Segunda de Reyes 13. Encontramos otra historia. Aquí encontramos que había un hombre que estaba leproso. Segunda de Reyes 5:11 en adelante. Encontramos, era un hombre
con dinero, era un hombre con posiciones y estaba leproso, y había una criada que le dijo: yo sé quién te puede sanar, ve a Jerusalén, ahí hay un profeta. Este fue con dinero, este fue con todo lo que tenía para pagar su milagro. Leemos aquí esta historia de Segunda de Reyes, una historia muy marcada. Este hombre se llamaba Naamán. Dice Segunda de Reyes 5:11: Naamán se enfureció y se fue diciendo: he aquí, yo pensaba que seguramente él saldría y pondría las manos. O sea que él llegó y ni siquiera salió el profeta, nada más le dijo: ve a bañarte al río. No le gustó. Y a veces no nos gusta la palabra de Dios como es, pero ahí es en lo que no nos gusta, ahí es en donde está la bendición. Dice que se enojó, este hombre se enojó porque el profeta ni siquiera salió, porque no se trataba del profeta, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque al terminar de este milagro, el que se lleva la gloria es Dios. Si tú sigues leyendo ahí, Él dice: hay mejores ríos en mi tierra donde yo soy. Hay mejores ríos, hay mejores aguas más limpias que este río. Como necesitamos gente alrededor de nosotros que nos ayuden con el orgullo, con la altanería que a veces hay en nosotros. Y sus criados le dijeron: si te pidieran algo más grande, no lo harías. Nada más te están diciendo: báñate. Y recibió su sanidad. Recibió su sanidad. La ceguera espiritual, déjame decirte, es más terrible que la física. Hay personas que le atribuyen a la saliva virtudes curativas. Hay gentes que piensan que la saliva tiene virtudes curativas y te mencionan la Biblia, te dicen: mira, aquí Jesús lo hizo. Algunos tuercen la palabra de Dios, el contexto. No había poder en la tierra, ni en la saliva, ni en el barro formado, ni en el estanque, ni en el ir a lavarse. Eso no podía curar un ciego de nacimiento. El poder para abrir los ojos físicos y espirituales de este ciego era obedecer la palabra que Dios dijo: ve y lávate al estanque. No era la saliva, no era el lodo, era el obedecer la palabra de Dios. Ve y lávate. Ahí es donde está el poder sanador, en la palabra de Dios, cuando la obedecemos. Por eso dice Santiago: no hay que ser solamente oidores, hay que ser hacedores. La bendición está en ser hacedores, no oidores solamente. Lo que hizo Jesús, quizás Jesús necesitaba despertar la fe en aquel ciego de nacimiento para que recibiera la sanidad. Al tocarlo, debe de haber un contacto con Jesús para recibir de Él. Debe de haber un contacto de alguna forma. Había una mujer que decía: si yo logro tener un contacto, seré sana. Debe de haber un contacto con Jesús, aunque no lo miremos. Debe de haber un contacto. En este caso era un contacto físico con este ciego. Podemos conectarnos a través de la fe. Este ciego no podía mirar a Jesús, no podía ver a Jesús. Siempre debe de haber un contacto, aunque no lo veamos,
Así como este ciego, debe de haber un contacto a través de la fe, a través de creer en su palabra. Esto fue lo que hizo este ciego y recibió la vista. Jesús le dijo a Tomás, ¿recuerdas? Tomás, porque me vistes has creído. Dice Juan 20:29, son más aventurados, son más bendecidos los que no ven físicamente, pero los que ven espiritualmente. Más bienaventurados son los que no ven, le dijo Jesús a Tomás. Aquel hombre ciego, quizás al sentir el toque de los dedos de Jesús sobre sus ojos y al obedecer la voz de aquel que lo tocó, fue como recibió la sanidad. Esa sanidad que tanto anhelaba. Quizás así fue como la fe se despertó en su corazón y lo impulsó a obedecer a Dios. Porque hay gente que escuchan la palabra, pero no tienen ese impulso de hacerla. No tienen el impulso de obedecerla. Y así perdemos la bendición de Dios. Para recibir las bendiciones de la gracia de Dios es necesario que lleguemos a Jesucristo por medio de la fe. Por medio de la fe, la cual Dios mismo nos da, no es ni de nosotros. Le dice Pablo a los Efesios, aún la fe Dios nos la da para acercarnos a Él. Pablo escribiéndole a los Efesios 2:8 les dice, porque por gracia son salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo que Dios les dio. Aún la fe, Dios es un regalo que nos la ha dado para creer en Él, para acercarnos a Él. Por eso le dice, no es por obras, no hay nada que tú puedes hacer. Naamán quería comprar, quería por obras. Déjame decirte, las cosas de Dios se obtienen así como las obtuvo este ciego. Obedeció al mandato de Jesús. Así es como se obtienen las bendiciones de Dios. La orden de Jesús fue, ve y lávate en el estanque. Juan 9:7. Su fe tenía que ser demostrada a través de su obediencia. Es cierto que no miraba, pero Dios no nos pide algo que no podemos. Jesús sabía que sí podía llegar al estanque. Su fe tenía que ser demostrada a través de obedecer lo que sabía, lo que estaba escuchando. Así es como nosotros recibimos de parte de Dios, no solamente el retener la palabra, sino en obedecerla. El escritor de los Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que si te vas a acercar, le creas, porque Él te recompensa. Por eso es de que estos hombres fueron recompensados. Por la fe, Noé fue recompensado. Cuando leemos los héroes de la fe en Hebreos 11, por la fe Noé fue recompensado. Por la fe Abraham fue recompensado. Por la fe Sara fue recompensada. Por la fe Moisés fue recompensado. Por la fe el pueblo de Dios Israel fue recompensado con la tierra prometida. Por la fe. Pero había algo especial que tenían todos estos hombres, todas estas personas. Todos ellos pertenecían a Dios. Estaban bajo la cobertura de un pacto con Dios. Noé caminaba con Dios. Abraham caminaba con Dios, era amigo de Dios. Por eso cuando Jesús levantó la copa en la última cena, fue lo que dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada.
la sangre del nuevo pacto, Mateo 26, 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Todos estos hombres recibieron porque ya eran parte, estaban bajo un pacto, bajo el pacto mosaico de la ley. Todos estos hombres ya eran parte del pueblo de Dios, pero tenían que obedecer la palabra de Dios. Dios les había dicho muy claro: si ustedes obedecen, esto es lo que van a tener. Si desobedecen, esto es lo que van a tener. ¿Estás bajo este nuevo pacto? ¿Estás bajo este nuevo pacto? Si es así, entonces Jesús dijo en Juan 16, 23: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, lo recibirán. Así es como el cristiano recibimos, así es como el cristiano oramos en el nombre de Jesús, porque Él dijo todo lo que pidan al Padre, porque estamos bajo esa cobertura, estamos bajo ese pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Por eso Jesús dijo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre será hecho. Donde hay 2 o 3, pero 2 o 3 que están bajo el pacto de la sangre de Jesús, ahí es donde las bendiciones de Dios son depositadas. ¿Eres parte del nuevo pacto? Si no, puedes serlo hoy mismo, invitando a Jesús a tu vida y pidiéndole que perdone tus faltas, que perdone tus pecados. Así es como entramos bajo la cobertura del nuevo pacto. Eso, cuando le creemos y obedecemos, poniendo a prueba su palabra, es que comenzamos a ver las cosas de otro punto de vista mejor. Ya no hay excusa para la ceguera espiritual. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, voy a terminar con esta escritura. Esto es lo que Jesús le dijo. Le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estás siguiendo a Jesús ya? Y si no estás siguiendo a Jesús, invítalo en este día y empieza a seguirlo. Dile: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Ven a mi corazón. Te invito a mi vida. Borra mis pecados. Ven y sé mi Salvador personal. En tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Dios los bendiga.